Hablemos de la crisis de la deuda de Estados Unidos. El gobierno estadounidense gastará aproximadamente 6 trillones de dólares en 2024, 2 trillones más de lo recaudado en impuestos. Sin embargo, el gobierno no puede crear estos billones de dólares de la nada. Cada vez que gasta un dólar que no genera impuestos, se endeuda aún más. Para comprender la magnitud de los 35 trillones de dólares de deuda nacional, supongamos que cada dólar equivale a un segundo. Si $1 millón es igual a 11 días, $1 billón equivaldría a unos 31 años y 35 trillones de dólares serían alrededor de 31.688 años. La deuda nacional que tenemos, si se convierte en segundos, equivale a 1.109.000 años. Esta es la deuda que tiene el gobierno de Estados Unidos. Hoy quiero responder si esto es un problema y cuán grande realmente es el problema de estar endeudado. No es algo nuevo para Estados Unidos. Estados Unidos se endeudó por primera vez durante la Guerra de la Independencia en 1791. En los últimos 100 años hemos observado un gran aumento en la deuda nacional estadounidense. Quiero que comprendas estos dos conceptos, déficit nacional y deuda nacional. El déficit nacional ocurre cuando el gobierno gasta más dinero de impuestos en un año. Para el año 2024, el gobierno gastará unos 6.5 trillones y generará alrededor de 4.5 trillones. Esto aumentará nuestro déficit nacional en 2 trillones, sumándose a la deuda total que acumulamos año tras año sin haber pagado aún. Sin embargo, el problema que quiero resaltar no es la cantidad de deuda que tenemos. ¿Cuánto debemos en relación a nuestras garantías? Piénsalo así. Si eres dueño de esta casa y debes $1 millón al banco por la hipoteca, ¿ese es un problema? Depende. Si la casa vale, digamos, $2 millones y debes $1 millón, que es mucho dinero. Y entonces puedes hacer los pagos mensuales. No, probablemente no sea un problema. Pero si ahora esta casa vale $500,000, podría ser un problema. Especialmente si usted no puede hacer los pagos mensuales. Y esto es a lo que queremos prestar atención. ¿Cuál es la garantía frente a la deuda? La garantía aquí en Estados Unidos es nuestra economía, que se mide por un número llamado PIB, que tiene en cuenta todas las ventas que se han producido en nuestra economía. Así que para ilustrar esto, lo que quiero hacer es echar un vistazo a la cantidad de deuda nacional que el gobierno ha tenido en las últimas 4 décadas. Pero no solo mirar la cantidad de deuda, sino comparar esta cantidad de deuda en relación con el tamaño de nuestra economía, que es el PIB. Puede que nos hayan visto hablar de esto en Market Briefs. Market Briefs es mi boletín financiero gratuito en el que cada día mi equipo trabaja para desglosar lo que ocurre en la economía, el mercado inmobiliario, el mercado de valores, el mercado de criptomonedas y la economía mundial en un boletín divertido, ingenioso y fácil de leer. Es totalmente gratuito. Y si aún no te has unido a Market Briefs, ¿a qué esperas? Si necesitas un resumen de mercado, tengo un enlace para unirte en la descripción. En 1984, la deuda de Estados Unidos era de $1.5 trillones, el 39% del PIB. En 1994, la deuda llegó a $4.7 trillones, el 66% del PIB. En 2004, la deuda se elevó a $7.3 trillones. Pero la deuda en relación con el PIB cayó del 66% al 60%. Parecía positivo, pero luego ingresaron 2 veces más deudas en 2004 y 2014. Ahora tenemos 17.3 trillones de deuda, el 101% de nuestro PIB. Tenemos más deuda que nuestro tamaño económico. Ahora revisemos lo que pasó. Ahora estamos en una deuda nacional de más de 35 trillones, que representa el 121% del PIB. ¿Es esto un problema? Volvamos al ejemplo de la casa. Si debes más dinero del que vale la casa, ¿es un problema? Pues no. Usted puede estar bajo el agua en su casa y no ser un problema, siempre que puedas hacer los pagos mensuales. Si puedes hacer los pagos mensuales, al banco no le importa. Así que echemos un vistazo a lo que está pasando con sus pagos. El gobierno de Estados Unidos no es una entidad con fines de lucro como Amazon. No están creando un producto, tratando de venderlo para obtener un beneficio. En su lugar, el gobierno recauda dinero de los contribuyentes. Así que vas a trabajar, cobras y tienes que pagar impuestos. Creas una empresa y ganas dinero. Tienes que pagar impuestos. Haces una inversión y obtienes beneficios. Tienes que pagar impuestos. Y luego el gobierno recauda esos impuestos. Y luego usan esos impuestos para pagar todos sus gastos. Pagan la infraestructura.
pagan el ejército, pagan a los profesores, pagan los puentes y también tienen que pagar esta deuda más los intereses. Ya hemos establecido que los gastos del gobierno de Estados Unidos han ido aumentando década tras década y año tras año. Pero junto con eso, los ingresos del gobierno de Estados Unidos también han aumentado porque el gobierno ha estado recaudando más dólares de los impuestos. Pero el problema es que los gastos del gobierno han aumentado más rápidamente que los ingresos procedentes de los impuestos. Y lo más interesante de esto es que el gasto de más rápido crecimiento para el gobierno de Estados Unidos no es el militar. No es la seguridad social, no es la sanidad, son los gastos netos por intereses del gobierno, porque la carga de la deuda se ha hecho tan grande que ahora los pagos por intereses de la deuda son mayores que el dinero que pagamos a nuestro propio ejército. El gobierno de Estados Unidos tiene una deuda de 35 trillones de dólares que debe pagar con los intereses. ¿Cómo devuelve el dinero a través de los impuestos? La recaudación está aumentando, pero no lo suficientemente rápido para cubrir los costos más altos, lo que deja al gobierno con dos opciones. Tenemos más impuestos, o tenemos lo que a mí me gusta llamar el impuesto oculto, que es algo que hay que entender. Si el gobierno aumenta un impuesto para financiar un gasto, está muy claro quién paga ese gasto. Si el gobierno crea un impuesto del 1% a los ricos para construir un nuevo puente, sabemos quién paga ese puente. Es la gente rica la que ha pagado ese impuesto para construir un puente. Si el gobierno crea un nuevo impuesto falso, sabemos quién está pagando a pesar del impuesto, porque podemos ver una línea directa entre de dónde viene este dinero y qué hizo este dinero. Ahora, no estoy diciendo que sea el uso más eficiente del dinero, pero podemos ver de dónde viene el dinero porque podemos ver quién pagó estos impuestos. Así que entendemos cómo funciona el sistema fiscal. El gobierno puede aumentar los impuestos a algunas personas o a todas, y puede utilizar este dinero para pagar lo que quiera, incluido el pago de esta deuda más los intereses. La otra cosa que puede hacer el gobierno, y en cierto modo aludí a ello al principio del vídeo, es no aprobar una nueva ley fiscal, pero gastar el dinero de todos modos. Y esto tiene una consecuencia muy singular, porque si ahora el gobierno quiere gastar $1 billón que no tiene, ¿cómo consigue ese dinero? Porque el gobierno todavía tiene que pagar la factura. El gobierno no tiene la capacidad de imprimir dinero de la nada, así que lo que el gobierno hace es pedir prestado este dinero. Usted puede prestar dinero al gobierno de EEUU comprando tesoros. El gobierno ha gastado más de 35 trillones de dólares, fondos que no pueden ser financiados por ciudadanos y empresas privadas solamente. El gobierno recurre ahora a su entidad de confianza, el Banco de la Reserva Federal. Ahora, lo interesante del Banco de la Reserva Federal es que, aunque se llaman Banco de la Reserva Federal, no son federales. Lo dice en su página web, no son una reserva porque no están sentados en las reservas de efectivo y no son un banco. Ni tú ni yo podemos ir allí a depositar dinero. Sin embargo, el Banco de la Reserva Federal es el Banco Central de los Estados Unidos y tienen esta capacidad única de crear dinero. Observe que el gobierno no puede crear el dinero, el Banco de la Reserva Federal puede crear este dinero. Así que ahora, cuando el gobierno quiere gastar más dinero que no tienen, pueden llamar al Banco de la Reserva Federal para imprimir este dinero. Y entonces el Banco de la Reserva Federal puede crear este dinero de la nada y prestárselo al gobierno de los Estados Unidos. Y luego el gobierno puede gastar este dinero en infraestructura, en el pago de la deuda o hacer lo que quieran hacer. Pero esto tiene una consecuencia. Sabemos quién paga la factura de impuestos, porque si pagas la factura de impuestos, sabes que eres tú quien la paga, pero si el Banco de la Reserva Federal es el que imprime el dinero, ¿quién paga el coste de eso? Y esto es lo que me gusta llamar el impuesto oculto, es porque está oculto. Si no sabes quién está pagando la factura, entonces odio ser el portador de malas noticias, pero probablemente seas tú, porque lo que termina sucediendo es que el gobierno crea este dinero a través del Banco de la Reserva Federal. Y ahora cuando se crea este nuevo dinero, el valor de cada dólar individual baja porque un dólar de papel no está respaldado por oro físico, no está respaldado por ningún metal precioso. Son solo trozos de papel. Ahora cuando inflas, el valor de cada dólar baja. Vimos toda esta inflación en 2020, 2021, 2022, 2023 e incluso ahora en 2024, porque el gobierno imprimió billones de dólares de la nada junto al Banco de la Reserva Federal. Inyectamos este dinero en la economía y el valor de cada dólar individual bajó. La palabra inflación viene de la palabra y flota. ¿Qué estamos inflando? Tenemos inflación. Estamos inflando la oferta monetaria. Estamos inflando la cantidad de dólares que hay, lo que hace que el valor de cada dólar individual baje. Así que ahora, cuando el valor del dólar baja, los precios de las cosas suben. ¿Y a quién perjudica eso? A los consumidores. Ahora todo el mundo es un consumidor. Quiero decir, todo el mundo tiene que comer.
todo el mundo tiene que comprar comestibles, todo el mundo compra cosas, así que cuando sales a comprar cosas, ¿tienes que pagar más dinero? Lo que significa que todo el mundo tiene que pagar más dinero, pero los financieramente educados, los inversores también se benefician de esta inflación. ¿Por qué? Porque es la misma inflación que aumenta el valor de tus inversiones, de tu cartera bursátil, de los precios de tus propiedades en alquiler, del valor de tus propiedades en alquiler. Es un no. Todo el mundo es consumidor, todo el mundo sale perjudicado, pero algunas personas, los financieros, los educados y los inversores, en realidad se benefician de esta inflación. Ahora lo interesante de la inflación es que la inflación no empezó. En el año 2020, la inflación ha persistido por varias décadas. Según el Banco de la Reserva Federal, su objetivo es una inflación del 2%. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no buscan un 3% o incluso un 1%? ¿Y por qué no 0%? Si la inflación fuera del 0%, como consumidor, no tendría que preocuparme por los precios. Pero el Banco de la Reserva Federal busca mantener una inflación del menos 2% para compensar la alta inflación de los últimos años, lo cual es una pesadilla para ellos y para el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué nuestra deuda nacional asciende a 35 trillones de dólares? En caso de tener inflación negativa, eso se denomina deflación y encarece nuestro coste de vida. La inflación disminuye el valor del dólar, mientras que la deflación lo aumenta. Así que cuando hay inflación, el dinero pierde valor adquisitivo, pero en caso de deflación, los $100 se vuelven más valiosos. Es bueno tener deflación cuando tienes dinero en el bolsillo, pero cuando tienes dinero, esta deuda se vuelve mucho más cara, y eso significaría que el gobierno tendría que devolver este dinero con dólares más caros, lo que encarecería aún más esta deuda que ya es cara. Por eso la deflación es una mala noticia para el gobierno, es una mala noticia para el Banco de la Reserva Federal. Aunque sería una buena noticia para la persona promedio, 0% de inflación. Bueno, eso realmente no beneficia al gobierno porque la inflación hace que esta deuda sea más barata. Permite al gobierno pagar esta deuda con dólares más baratos. Por eso es tan importante entender esto, porque nuestro sistema económico está diseñado para beneficiar a los inversores, no está diseñado para beneficiar a los empleados. No está diseñado para beneficiar a los consumidores. Ahora aquí lo que estoy diciendo con mucho cuidado. No estoy diciendo que sea malo ser un consumidor. No estoy diciendo que sea malo ser un empleado. De hecho, todo el mundo es consumidor. De hecho, la mayoría de la gente debería ser empleada. Pero lo que eso significa es que tienes que educarte financieramente y tienes que aprender a ser también un inversor. De esa manera, puedes ganar en este sistema económico, porque la realidad es que este sistema está diseñado para crear deuda. Ahora volviendo a la pregunta original, ¿es esto un problema? Bueno, recuerda, solo es un problema si el gobierno no puede seguir haciendo los pagos. En este momento el gobierno está haciendo sus pagos, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar? Acabamos de oír a la gente hablar de, bueno, si los gastos de intereses del gobierno siguen aumentando de la forma en que lo están haciendo ahora, tal vez el gobierno pueda pedir prestado dinero para pagar estos pagos de intereses. Ahí es cuando se convertirá en un problema, cuando el gobierno empiece a pedir dinero prestado o a imprimir dinero para pagar deudas anteriores. Ahí es cuando realmente se convierte en un problema, porque eso significa que estás usando Amex para pagar tu visa, y ahí es cuando realmente quieres preocuparte. Todavía no estamos allí, pero estamos en una situación en la que el gobierno de Estados Unidos está bajo el agua en su garantía. ¿Qué va a pasar ahora? El valor de la garantía va a subir más rápido que la deuda, lo que significa que el valor de su casa sube más rápido y ahora ya no está bajo el agua, en cuyo caso, hey, eso es genial. El activo ha subido más rápido y trabajamos para pagar la deuda. O vamos a seguir viendo cómo aumentan nuestros niveles de deuda y vamos a tener pagos de intereses, y los gastos por intereses aumentan hasta un nivel irrazonable e impagable, en cuyo caso ahora el gobierno tiene que pedir dinero prestado para pagar los gastos por intereses. El tiempo lo dirá. Pero por eso, de nuevo, es tan importante que seas un inversor con conocimientos financieros y entiendas lo que está pasando. Ahora, por supuesto, puede unirse al mercado. Es mi boletín financiero gratuito que te mantiene al día de lo que ocurre en los mercados. Y si quieres un poco más, también puedes echarle un vistazo a Marketplace Pro, que es un boletín que desglosa la tendencia financiera específica para ayudarte a darte ideas de inversión. No estamos dando consejos sobre acciones. Te estamos dando investigación sobre lo que está pasando. Nuestro dinero se mueve en nuestra economía. Si quieres probarlo, en la descripción hay una versión de prueba gratuita de Marketplace Pro. Si no tienes dinero para salir e invertir, no importa lo que esté pasando en los mercados. No importa si mañana encuentras una increíble oportunidad de inversión. Si el mercado de valores fallara mañana y pudieras comprar cualquier acción que quisieras con un 90% de descuento, pero no tienes